Está. Vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a repasar primero brevemente lo básico de la ley Evangelio que fue presentado al final de la lección anterior. Entonces vamos a hacer la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? ¿Recuerda algo de eso, Jorge? Sí. Estuve mirando los videos que después bajó por el grupo y se entendió más detallado, como no hay interrupción y Ajá. es como que ahí lo entendés, lo entendí mejor, porque en mi caso, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo contestaría hoy de esa pregunta? ¿Cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? ¿Cómo estamos seguros? De tener una buena Que, relación con Dios. y por lo que yo entendí es que pongamos siempre a Jesús, ¿no? Lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que no nos vanagloriemos nosotros, que en ningún momento pensemos que fue por gracia o que nosotros hicimos algo en todo sentido, ¿no? Muy bien, usted está en muy buen camino con esa respuesta. Pero para aclarar un poquito más, también vimos en el video que Jesús hizo algo tanto en su crucifixión como en su vida. Los 33 años de su vida también tienen que ver con nuestra buena relación con Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús en su vida para darnos una buena relación con Dios? El versículo que vimos era Romanos 5:19, que habla de eso. Perdón, no escuché bien. Habíamos visto a Romanos 5:19 como para darnos la respuesta a esa pregunta. ¿Qué hizo Jesús en su vida para darnos una buena relación con Dios? Que nunca cometió pecado, ¿no? Que fue 100% santo, ¿no? Ok, ¿y cómo es que eso nos ayuda a tener una buena relación con Dios? Que Él hizo lo que nosotros teníamos que hacer, ¿no? Ok, Fue como nuestro, ¿qué eh, es la palabra que comienza con una S que habíamos usado para describir eso? eh, Fue nuestro, no Salvador, sino otra cosa fue similar. nuestro sustituto. Sustituto, muy bien, exactamente, Jorge. Él tomó nuestro lugar, obedeció en lugar de nosotros todos los mandamientos de Dios y toda su ley. Entonces, una pregunta más de repaso, ¿para qué entonces sirven las buenas obras? Ya habíamos visto Hebreos 12:28 para contestar esa pregunta. Las buenas obras sirven para que nosotros lo tomemos, lo tenemos que tomar así, es solamente por agradecimiento, por todo lo que Él hizo. Muy bien, sí, usted repasó bien y ha entendido bien. Me alegro mucho, Jorge. Bien, Gracias. la otra parte de la tarea era ver el video para esta lección. ¿La pudo ver? ¿Lo pudo ver? ¿El del principio puede ser? No, el video sobre la tentación de Jesús en el desierto. Sí, yo ya lo vi ahora y ya lo habíamos visto. Ese video Ah, fue uno de los primeros videos que miramos cuando hicimos el primer curso. me alegro que lo recuerda. Sí, esta lección va a ser repaso de la primera lección del curso EMI aquí, porque vamos a usar también esa misma técnica en este curso que se llama En el principio, cuando estudiamos los primeros capítulos de Génesis.
Bueno, entonces en esta clase vamos a repasar los 4 pasos para enseñar una lección o historia bíblica que va a ser esencial también para los estudios que vamos a hacer en este curso. Entonces, en el curso, aquí vimos esos 4 puntos que son captar, contar, considerar y consolidar. Ahora voy a pasar a otra imagen aquí. ¿Está viendo la imagen así? De un ladrón ahí robando un celular. Sí, 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 se ve claro. Muy bien. Entonces, y sé que va a ser la misma ilustración, pero vamos a repasar toda esa lección, así que vamos a repetir lo que ustedes ya vieron cuando tomaron el curso. Entonces, el captar en este caso es dar una anécdota que va a llamar nuestra atención al tema de la lección de esta clase. Entonces, la anécdota va así, que Luis, un hombre de 23 años, le quitó el celular a una mujer en la calle y luego comenzó a correr. Al ver que le había robado, la mujer corrió tras su agresor, quien en su intento de huir y esconderse comenzó a desvestirse en el camino para despistar a la mujer. Pero al final, sintiendo mal por lo que había hecho, se detuvo y volvió a la mujer que había robado y le dijo: discúlpeme, señora, no fue mi intención hacerle daño. Soy cristiano y me dedico a predicar la palabra de Dios. Pero es que el diablo me estaba tentando y al final él me hizo tener la idea de robarle. Pero le juro que no lo volveré a hacer. Esas fueron algunas de las expresiones de Luis a la mujer. Entonces, eso nos presenta, es una introducción a esta lección en la cual vamos a examinar la tentación, el diablo, la lucha contra el pecado y sobre todo lo que Jesús hizo al respecto. Y podemos identificarnos con esa situación, o sea, con el robo de celulares, tal vez eso mismo nos haya tocado a nosotros en algún momento. Bueno, en nuestras vidas y hoy en nuestra reunión, esos temas son sumamente importantes. Entonces, la próxima parte de la lección ya hemos visto el captar. Hemos usado una anécdota para captar la atención, pero ahora necesitamos contar la historia que es la base de la lección, que va a encontrarse en Mateo 4, 1 al 11. Y ahí voy a cambiar a la Biblia de mi computador para que podamos verlo todos juntos. Un momento. Ahí está el Hebreos 12, 28 que hemos usado: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Pero ahora vamos a ir a Mateo 4, 1 al 11. La tentación de Jesús. Entonces, Jorge, ¿nos haría el favor de ir leyendo este texto del 1 al 11? Sí, sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está,
también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron sus ángeles y le servían. Muy bien, ahora vamos a ver al PowerPoint. Ya vamos a meternos en la parte que es considerar. Aquí en la parte de considerar, como recuerdan, hacemos unas preguntas breves para repasar la historia y preguntas sobre las cuales se puede hablar o platicar. Y las preguntas que vamos a hacer con respecto a la historia que acabamos de leer son estas. ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? ¿Recuerda? ¿Cómo Jesús llegó al desierto? Sí. ¿Cómo es que llegó a estar ahí? Bueno, ahí no lo dice, pero fue después de bautizarse. Sí, pero también indica cómo llegó. Fue llevado por... Por el Espíritu. Exactamente, el Espíritu lo llevó ahí con un propósito particular. El de ser tentado, eso es extraño porque mayormente vamos a pedir a Dios, líbranos de la tentación, pero Él fue a propósito para ser tentado y vamos a necesitar analizar por qué fue al desierto para ser tentado. Pero antes de eso, vamos a examinar cuáles eran las 3 tentaciones a las cuales las cuales el Satanás puso delante de él y trató de tentarlo a pecar. Primera tentación, Rolando, ¿quiere decir? En la primera tentación el diablo le dice que convierta la piedra en pan. ¿Y por qué habría sido pecado eso? No es pecado comer pan. ¿Qué habría sido el verdadero pecado en ese caso? ¿Yo contesto? ¿Sí está bien? El pecado hubiese sido que él fue tentado, fue a ser tentado, ¿no? A estar en el espíritu y no en carne, porque la carne es la que te tenta al tener hambre, ¿no? El cuerpo te lo pide. Estaría fallando Entonces siempre es pecado comer pan, porque pan es algo físico, es de la carne. No, sería no darle lugar al diablo, porque él le dice, convierte esas piedras en pan, y Jesús le responde, ¿no? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Satanás quería en cuanto a Jesús? ¿Cuál habría sido el pecado que él quería que cometiera? Y no era realmente no comer pan, y hasta no era convertir piedras en pan, porque en otro momento convirtió panes y peces en multitud. O sea, él ha hecho milagros con respecto al pan en otros momentos y no era pecaminoso. ¿Por qué habría sido pecaminoso en este caso? Y porque estaría usando su poder para él mismo. O que en parte, en el bautismo, ¿qué había dicho Dios de su Hijo? Que no estaba contento con él o que estaba muy contento con él. Sí, que es así, que estaba muy complacido. Este es mi hijo y por cual yo siento complacencia. Entonces, ahora Jesús estaba caminando sin comida, 40 días, estaba sufriendo mucho. Y qué idea fácilmente, poniéndonos en su lugar, habría entrado en nuestra mente. Dios, mi Padre acaba de decir que me ama. Y ahora Él
su espíritu me lleva aquí al desierto sin poder comer 40 años y tenía mucha hambre. Entonces, ¿qué pensamiento fácilmente habría entrado? Y eso es lo que Satanás quería. ¿En verdad mi padre me ama, como ha dicho? ¿Me ama si me hace ir al desierto para sufrir? Eso es lo que realmente estaba tentando Satanás a Jesús. No tanto el convertir piedras en pan, era desconfiar el amor y la providencia de su Padre, el cual acaba de llamarle su Hijo amado en su bautismo. ¿Entiende? También. Muy Sí, bien. sí. Segunda tentación. Rolando quiere ir a hacer la segunda tentación. La segunda tentación fue cuando el diablo lo llevó al lugar más alto del templo, ¿no? Le dijo, lánzate porque escrito está que Dios te va a guardar, digamos, resumiendo, ¿no? No me acuerdo las palabras exactas. Pero esa es la tentación. Le dice que se lance porque los ángeles le iban a cuidar y no iba a morir, y tú le estás diciendo. Y una vez más, el pecado mayor no habría sido un acto externo, sino algo en el corazón de Jesús, algo que Satanás quería llevarle a tener en su corazón. ¿Y qué habría sido entonces el verdadero pecado? Que uno podría decir que realmente habrían sido dos posibles pecados, en este caso, que Jesús habría podido cometer si se diera la tentación de Satanás. Así es. El primero es que le estaba insistiendo a que se suicide, ¿no? Estaría haciendo un acto de homicidio. Y el segundo es el que le responde Jesús, que escrito está, no tentarás a Dios, ¿no? Estaría cometiendo dos pecados a la misma vez, ¿no? ¿Y de qué manera habría sido, de qué manera tentar a Dios? Habría sido tentar a Dios en este caso. Quizás no usaríamos nosotros la palabra tentar, sino otra palabra o frase para describir lo que Satanás realmente quería que Jesús hiciera con su Padre. Y sería como jugar con Dios, porque estaría jugando con Dios, de decir, yo me tiro, total va a mandar, el diablo le decía, tirate, si escrito está que tus ángeles mandará para que te guarde y que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Me vendría a ser como estar probando si realmente Ahí Dios está. estaba ahí guardándolo, cuidándolo. Ok, eso. O sea, nosotros en lugar de tentar a Dios, usaríamos la expresión poner Dios a prueba, poner sus promesas a la prueba. No confiar en Él a menos que pueda probar su amor a ti en alguna manera física. Y eso después cuando analizamos nuestro propio pecado es muy fácil hacer. Dios, te amaré si tú me das esto o aquello, este empleo, si tú me sanas de esta enfermedad, entonces sabré que me amas. Y eso es lo que Satanás estaba tratando de tentar a Jesús a pensar. Una vez más, la verdadera tentación tenía que ver con su relación con el Padre. En lo anterior, Dios realmente te ama si te hace sufrir aquí. Mira, tú mismo tienes poder para hacer pan. No necesitas a tu padre. Tú mismo puedes proveer por tus propias necesidades. Entonces, desconfiar del amor de su padre. Y aquí también el verdadero pecado es desconfiar otra vez de otra manera del amor del padre. Tu padre no te ama a menos que él pueda probar que te ama. Y qué buena manera. Tírate y ahí si te rescata, ha probado su amor a ti. Entonces, no confíes en él hasta que da de pruebas de su amor. Eso era la tentación. La otra está conectado, sí, con la escritura que Satanás usó. Entonces, él mismo ha usado escritura. Pero ¿cuál fue realmente la tentación o el pecado que Jesús habría cometido si hubiera escuchado
ese versículo y hubiera seguido lo que el versículo aparentemente decía. Satanás le dio realmente el verdadero texto de la escritura, el Salmo citó bien. En sí usa la palabra, pero torcida, para Exacto. hacerlo. Entonces, el primer pecado habría sido confiar en una versión torcida de la palabra de Dios presentada por Satanás. ¿Y de qué manera fue torcida? Bueno, dejó fuera una parte esencial del versículo. Solo había dicho, Él te sostendrá, Él te guardará para que tu pie no tropiece. Pero dejó fuera, Él te guardará en todos tus caminos, en los caminos en los cuales Dios ha puesto uno. Entonces, tirarse de un edificio y cometer un suicidio, como usted había dicho, no serían los caminos que Dios ha indicado para una persona. Entonces, quería que Jesús confiara en una versión torcida de la palabra. ¿Pero para qué? Para que haga a Dios, a su Padre, probar su amor a Él. Y Dios quiere que simplemente, porque Él ha dicho en su palabra que nos ama, que confiemos en lo que su palabra dice. En nuestro caso, claro, tenemos otra evidencia clara de que prueba su amor, pero a veces no es lo que queremos. Nosotros queremos cosas físicas a veces. Queremos mejoramiento en nuestra vida, que queremos un mejor empleo, queremos salir de los problemas económicos, queremos esas cosas como pruebas del amor de Dios, cuando lo que Él ha dado es a su propio Hijo para obedecer los mandamientos por nosotros y pagar el castigo por nuestros pecados. Pero a veces queremos otras cosas más. Y aquí Satanás trató de hacer que Jesús otra vez duda. El pecado principal es dudar del amor del Padre, pidiendo que dé pruebas de ese amor. Y la tercera tentación, Ron, si quieren. La tercera tentación tiene que ver que el diablo le presenta, dice, ¿no?, los reinos del mundo, y le dice, si me adoras, todo esto te voy a dar. Okay. ¿Cuál habría sido el verdadero pecado? Obviamente, aquí habría dos pecados, uno claro y externo, y eso es adorar a un Dios falso, sería un claro pecado, pero había otra cosa más involucrada en esta tentación. ¿Qué es lo que Satanás realmente estaba ofreciendo a Jesús? Y sería, bueno, primero, como dijo usted, sería idolatría, adorar a alguien que no es Dios, y otro sería ambición, ¿no? Porque le estaba mostrando riquezas, reino, le estaba mostrando poder para que él, pero Eso no era la verdadera eso tentación es para más. Jesús. Jesús sabía que tenía los tesoros del cielo. Entonces, la tentación no era realmente tener tesoros y cosas así. Era otra cosa. Y otra vez, tiene que ver con su relación con el Padre. En eso sí están enfocadas todas estas tentaciones. Y tiene que ver con si su Padre le ama o no. Entonces, la primera te hace sufrir hambre, no te ama. En el otro, si realmente vas a quedar convencido de su amor, necesita comprobar, que Él lo compruebe con hechos. En esta tentación, ofreciéndole un reino, cuando Dios mismo ha ofrecido un reino a Jesús también. Él iba a ascender al cielo para reinar, pero que Jesús entrara al reino que su Padre le prometió, otra cosa tuvo que suceder primero. ¿Qué fue? Antes de Y entrar a su reino. él tenía que vino a la tierra como uno más, no tenía, vendría a ser como uno más como nosotros, y otra que tenía que sufrir la muerte en la Ajá. cruz, ¿no? Mire el argumento de Satanás. Si no es tan claro en el texto, pero realmente la verdadera tentación fue esta. Mira, Jesús, tu Padre te ofrece un reino, pero solo después de sufrir el infierno.
¿Qué tipo de padre es eso? Yo, por otro lado, te ofrezco un reino inmediatamente y sin tener que sufrir. Uy, Jesús sabía cuán fuerte iba a ser su sufrimiento, que no era solo el sufrimiento de la cruz, era el sufrimiento del mismo infierno, de tener que ser apartado del amor de su Padre, de tener que recibir la ira de su Padre que nosotros merecemos. Jesús sabía todo eso, cuán fuerte sería ese sufrimiento. Satanás se aprovechó. Y era una verdadera tentación el poder recibir un reino sin tener que primero sufrir la ira de su propio Padre. Sufrir el castigo eterno en la cruz por nuestros pecados. Uy, eso sí era una tentación. Quizá a Satanás le gusta comparar a su Padre con él. ¿Quién es el malo? A tu Padre que pide que sufras el infierno, yo no te pido eso. Yo te doy el reino gratis. Solo, bueno, adórame. Eso es fácil. 2 segundos, te arrodillas y me adoras y ya, acabó. Fácil. Yo te ofrezco un camino fácil para un reino. Tu Padre, camino durísimo. Horrible. ¿Sí? Entonces, el malo es el Padre. El bueno, Satanás. Y era una fuerte tentación. Gracias a Dios que Jesús pudo resistir. ¿Entiende lo que realmente era la tentación? Uno piensa, pues, Así es. en un sentido fácil no adorar a un Dios falso para Jesús, pero lo difícil era entender que si seguía el camino de su Padre tendría que sufrir horriblemente. Eso era la tentación. Todos los tres en una intención de hacerle dudar del amor de su Padre, de hacerle querer separarse de su Padre, que solo le traía malas cosas y no estaba dispuesto a comprobar su amor. Y ver a él como mejor que el Padre. Bueno, hasta ahí. Quizás detalles que no se ha visto de esa manera antes, pero ahí está. Viendo lo que Satanás, cómo es realmente, cuál es su verdadera intención, es el de separarnos de Dios y su amor. Bueno, ahora punto 3. ¿Cómo se defendió Jesús de todas estas tentaciones? Con la palabra, ¿no? La palabra del Padre. Muy bien. Sí, la palabra de Dios, que era también su palabra, y escrito está después de cada una. Se defendió con la palabra de Dios. 4. ¿Por qué es tan importante esta historia? Es la primera pregunta. ¿Qué para nosotros es el verdadero significado y lo realmente importante de la resistencia de Jesús de esas tentaciones? Y relacionándolo con lo que vimos en la presentación de nuestra relación con Dios, especialmente con la parte que tiene que ver con la vida de Jesús. ¿Cuál es la importancia de que Jesús enfrentó esas tentaciones que eran fuertes? Y Hebreos dice que sufrió bajo esas tentaciones, mucho. Pero ¿qué es lo importante para nosotros que Él logró vencer esas tentaciones? Una, bueno, que Él tenía que ser santo, ¿no? Que no tenía que caer en ni un pecado, porque si Él caía en pecado, la salvación nuestra se arruinaba, ¿no? ¿Y por qué? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera caído en la tentación? Bueno, todo para nosotros se habría perdido, pero ¿por qué no podríamos tener salvación si Él haya caído en algún pecado? ¿Qué fue lo importante de su vida otra vez? ¿Qué estaba haciendo en todo lo que hacía en su vida? Obedecer al Padre.
Sí, pero ¿cómo nos ayuda eso a nosotros otra vez? ¿El significado para nosotros eso? Y que estemos confiados en el Padre y que siempre nos aferremos a su palabra, ¿no? O sea, nosotros no, a veces caemos, ¿verdad? A veces caemos en tentaciones. Entonces, ¿cuál es el valor del hecho de que Jesús no cayó en tentación? Fue nuestro, otra vez la palabra que comienza con S, Sustitento, sustituto. Sí. sustituto. Nosotros caemos en tentaciones. Si no es nada más, a veces las personas piensan que pecado nada más es algo cometido, ¿sí? Es si robo algo, es si me emborracho, es si cometo adulterio. Pero no, es mucho más. El pecado también son cosas que pensamos. Caemos en tentación si dudamos de su palabra, si deseamos robar algo, si deseamos algo que otra persona tiene, aun si no lo robamos. Todo eso es parte de la caer en tentación. Entonces, viendo lo que realmente es pecado, todos nosotros, y la Biblia también lo confirma, como hemos visto, que todos hemos pecado. Y pecado es caer en tentación. Entonces, Jesús vino aquí para que en su vida fuera nuestro sustituto, tanto al obedecer todo lo que Dios había mandado perfectamente, pero también su resistencia a la tentación lo hizo por nosotros como nuestro sustituto. Puesto que nosotros no resistimos siempre la tentación, Él lo hizo por nosotros. Ese es el verdadero valor de esta historia para nosotros. Y por eso, si hubiera caído aún en la tentación de pensar, ay, ¿qué pasa? Podría ser quizás bien si convierto estas piedras en pan. Ya habría pecado sin hacerlo. Sí. Ay, sí, quizás sería bueno hacer que Dios compruebe su amor. Si solo hubiera pensado, eso habría pecado. Pero no, ni en pensamiento, ni en obra cayó de alguna forma en pecado. Resistió completamente y perfectamente la tentación por nosotros. Entonces, la próxima pregunta es, ¿cómo cabe este evento dentro del plan de salvación? Reconociendo que el plan de salvación de Jesús, que Dios dio a Jesús, era doble. Uno, la primera era ser perfecto y no pecar al obedecer toda la ley de Dios por nosotros como nuestro sustituto. Y la segunda tarea fue la de pagar el castigo que hemos merecido de parte de Dios por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál de esos es cumplimiento este texto de la tentación de Jesús? Ser perfecto, ¿no? Y no pecar. Muy bien, ahí cabe. La resistencia a la tentación es parte de su vida de obediencia perfecta, exactamente. Muy bien. Pasamos a la próxima parte de consolidar y hay siempre 4 preguntas que hacemos en la parte que es consolidar. Y las preguntas son estas: ¿de qué se trata la historia? ¿Qué nos hace sentir tristes en esta historia? ¿Qué nos hace sentir felices? ¿Y qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Entonces, primero, ¿de qué se trata la historia en forma básica de la tentación de Jesús? Aló, ¿está ahí todavía Jorge? El nuestro se cayó un momento. Jorge, ¿está ahí? Sí, 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 ahora lo escucho. Siento mucho, cayó el sistema mío. Entonces, perdón, pido disculpas por eso. Estoy montando algunas cosas otra vez.
Listo. Entonces, ¿de qué se trata la historia? Brevemente. ¿Qué es lo más importante? El punto esencial. De la perfección de Jesús, ¿Ok? que nunca cayó en pecado, ¿no? Muy bien, que venció la tentación por nosotros como nuestro sustituto. Es por eso que el Espíritu lo llevó. Algo que jamás va a hacer a nosotros en llevarnos a ser tentados. No, Él quiere ayudarnos a escapar y huir de la tentación, pero con su Hijo para que fuera tentado en forma fuerte, lo más fuerte posible, por nosotros como sustituto. Por eso, algo que parece un acto de falta de amor, pero fue amor a nosotros que hizo que el Espíritu lo llevara al desierto. Era para ser tentado, para que también, tanto como Dios y como hombre, resistiera la tentación y así contribuyera de esa manera a nuestra salvación, a ponernos bien con el Padre, a nosotros. Bueno, la próxima pregunta, ¿qué nos hace sentir tristes en esta historia? ¿Qué quiere decir de qué manera esta historia nos muestra nuestro pecado? Que nosotros vivimos cayendo en tentación, ¿no? Correctamente. Que a veces nada más con pensamientos o omisiones, porque también es pecado cuando Dios manda algo y no lo hacemos perfectamente. Y algo es un poco más específico, recordando que realmente la tentación para Jesús era que desconfiara del amor de su Padre. Entonces, ¿cuál podría ser nuestro pecado viendo eso? ¿Confiamos siempre perfectamente en el amor y la providencia de Dios? Sería eso, que a veces desconfiamos del amor de nuestro Padre, ¿no? Sí, por lo menos un poquito. Sí, exacto. Y aun si es poquito, es pecado igualmente. Y a veces hay la tentación de poner a Dios a prueba para que Él pruebe su amor. Ponemos condiciones a veces al amor de Dios. Mira, Dios, confío en tu amor. Si tú contestas esta oración mía, si tú me das un buen empleo, si tú me libras de ese problema económico, si tú resuelves este problema que estoy teniendo en el empleo, hay muchos atacándome o algo así. Si tú me ayudas con eso, yo ya sé que tú me amas. A veces hay pensamientos así que entran en nuestra mente. Suele pasar, pero Sí, confieso lo mismo. Sí. Muy bien, y eso es así. Estamos usando esta lección como un espejo para ver lo que Jesús hizo perfectamente, nosotros muchas veces no. Y por eso, qué bien que fue nuestro sustituto. Muy bien. Y a veces escojo caminos más fáciles en lugar del camino duro o difícil que Dios pone frente a mí, pero caminos más fáciles que son pecaminosos, pero los escojo porque son más fáciles, porque esa fue la tercera tentación, ¿verdad? Satanás, tome el camino más fácil, sí, pero pecaminoso, es adorarme a mí. Y gracias a Dios resistió, pero a veces eso nos pasa también. Camino que parece bueno, pero involucra el pecado de alguna manera. Y a veces hay la tentación de seguir ese camino de todas maneras, por lo fácil que sería, o placentero. ¿No es así? también pasa. Sí, eso también pasa, sí. Y tres, ¿qué nos hace sentir felices en esta historia? Esa pregunta es para ver qué solución para nuestro problema de pecado nos da esta historia. Y otra vez vamos a volver a lo mismo en este caso. ¿Cuál es la solución para nuestro problema de haber pecado, de haber caído en tentación? ¿Qué nos da esta historia? Confiar en la palabra de Dios, ¿no?
Sí, pero eso no es la solución, porque y usted ya confesó que no confiamos perfectamente en todo momento. Eso no es muy buena solución. Pero ¿qué solución para nuestro problema de pecado nos da esta historia? La solución siempre se encuentra en quién, no en nosotros. Y sí, en Jesús, que fue nuestro sustituto. Muy bien, ya aprendió es la palabra clave. Sí, la solución para nuestro pecado es que Jesús no pecó, fue nuestro sustituto al resistir las tentaciones que muchas veces no las resistimos nosotros. Bueno, y la última pregunta en esta parte es, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Y eso representa con respecto a las tentaciones y el uso de la palabra de Dios, en este caso, ¿qué cosas podemos pedirle? Viendo que tan fácilmente caemos en tentaciones, por lo menos en nuestra actitud y en nuestra mente y en nuestro pensar, ¿qué podemos pedir a Dios viendo eso? Y una es, por ahí es ser guiado por el Espíritu también, que nos dé esa fuerza porque por ahí tenemos los pensamientos malos, pero el Espíritu siempre es como que te da la fuerza esa para no caer en el pecado. Muy bien, entonces que Él nos fortalezca para no caer tan fácilmente en esos Así pecados. es. Nunca vamos a hacerlo perfecto, pero ya queriendo en gratitud servir a Dios, obedecerle y no caer en tentación, podemos pedirlo, que por medio del estudio de su palabra nos fortalezca para no caer tan fácilmente en esas tentaciones y que podamos resistir mejor y mejor. Nunca perfectamente, pero sí más y más podemos hacer con su ayuda. Bien. El problema para Jesús era la confianza en su Padre. Entonces, viendo que nuestra confianza a veces es débil, ¿qué podemos pedir a Dios? Que una ayuda Para confiar en Él, ¿no? y venga lo que venga, que nos ayude a confiar en Él, aun cuando envíe un sufrimiento de algún tipo, una enfermedad fuerte y dolorosa. Ahí sí es difícil confiar, pero podemos pedir que nos ayude a confiar, aun si estamos pasando dificultades, aun si hay dolor, aun si hay problemas que han entrado en nuestra vida. Que por el pecado que existe en el mundo, hasta llegar al cielo, eso pasa mucho. La Biblia dice, vosotros por mucha tribulación entraréis en el reino del cielo. Entonces, en esta vida habrá tribulaciones y cuando vengan, una de las tentaciones de Satanás siempre es, ¿eso llamas tu amor de parte de Dios? Déjalo. Yo te doy mejores cosas. Quizás Es así. estamos obedeciéndole, pecando, pero mucho más placentero la vida si me sigues a mí. Así Satanás va a usar. Pero viendo cómo Satanás obra y viendo qué cosas podrían entrar en nuestra vida, hasta con el permiso de Dios, o a veces Dios hasta enviando para nuestro bien una dificultad, a veces es difícil confiar. Entonces podemos pedirle que nos ayude a seguir confiando en Dios y su amor a pesar de pruebas, a pesar de dificultades, problemas, dolores, sea lo que sea que venga en nuestra vida. Eso podemos pedir. ¿Alguna pregunta sobre eso, Jorge? No, está bastante claro. Lo digo por experiencia propia, porque Okay. he Sí. tenido muchas pruebas en mi vida, he pasado por muchas cosas feas y lo que he aprendido es estar confiado en Dios, ¿no? Y no quererme separar ni siquiera un segundo de su presencia. Y es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos Así hacer es, la esto ayuda del más y Espíritu Santo. más, aunque no perfectamente, pero sí más y más, porque ya No, agradecidos por lo que Jesús ha hecho por nosotros, eso es lo que ya queremos. No tenemos que hacerlo, pero ya queremos resistir la tentación, queremos confiar más y mejor en el Padre, queremos servirle
con nuestros talentos, etc. Muy bien, me alegro que aprendí. Normalmente habría tenido otra sección para repasar un poco más detalladamente los 4 Cs, pero ya la hora ha terminado, entonces brevemente la tarea para la próxima va a ser llenar la hoja de repaso para selección. La pondré en el grupo de WhatsApp. Sería también ver de antemano el próximo video, para esta vez para la lección 1 del curso mismo, porque hasta ahora ha sido repaso. En la lección 1, Dios creó los cielos y la tierra. Hay un versículo de memoria que es Mateo 4:4. También la tarea es tratar de memorizar y recordar las 4 Cs, de captar, contar, considerar y consolidar. Bien, y la próxima reunión va a ser el próximo lunes, Dios mediante. Lunes, lo tengo aquí de esa manera, 22 de enero. Bien, si no hay más preguntas, voy a terminar con oración. Yo quería comentar algo. Ah, sí, adelante, Rolando. Tal vez cuando también somos tentados, ¿no? O sea, voy a dar mi caso, a veces yo llego a pensar que si me va bien en el día es porque algo bueno he debido hacer. Entonces Dios me concede su favor porque yo algo bueno he hecho. Por ejemplo, me he levantado temprano y he orado, entonces por eso me va a ir bien. Entonces llego a confiar en mis obras para tener el favor de Dios. Y también esto me ayuda a ver que no es por nosotros, sino que Jesús lo hizo todo. Y confiar en Él, que no depende de lo que yo hago o deje de hacer, ¿no? Sino que Jesús ya lo hizo y voy a querer confiar en gratitud en Dios para ver que Jesús, Dios, tengo el favor de Dios por lo que Jesús ha hecho y no por lo que yo deje de hacer o hacer. Y en gratitud voy a querer una vida más agradable a Dios, no para ganar su favor, digamos. Eso es lo que quiero comentar. Muy bien, muchas gracias, Rolando. ¿Algo más? Entonces, vamos a terminar con oración para esta vez. Querido Señor Dios, gracias mucho por todo lo que nos enseñas en tu palabra sobre esa historia, sobre la dura tentación de Jesús en el desierto después de no haber comido por 40 días y 40 noches. Y eso le debilitó para que las tentaciones realmente fueran aún más fuertes, pero te damos gracias que Él las resistió perfectamente y que nos ha mostrado en tu palabra que todo lo que hizo lo hizo como nuestro sustituto ante ti. Que porque Él resistió la tentación, tú ya ves a nosotros como perfectos, habiendo siempre resistido la tentación, aunque desde nuestra perspectiva hemos caído mucho. Tentación especialmente viendo que tú ves como pecado también lo que pensamos y no está completamente de acuerdo a tu voluntad, las actitudes de nuestro corazón, lo interno. Si no está completamente de acuerdo a tu voluntad, también es pecado. Y necesitamos saber eso para no confiar o pensar que nuestra relación contigo se basa en algo en nosotros, porque en nosotros hay esa suciedad, hay ese pecado que tenemos desde la concepción. Entonces, gracias que Jesús ha hecho todo por nosotros y te pido ahora, Señor, que tú vayas confirmando esas cosas en nosotros. Que toda la solución con respecto a nuestra relación contigo y con respecto a la salvación eterna es algo que hizo Jesús por nosotros como nuestro sustituto, incluyendo el pago del castigo que hemos merecido. Confírmanos y fortalécenos, Señor, ahora en esto. Y ahora está siendo, amándote y estando agradecidos por todo lo que Jesús hizo, queremos ser fortalecidos para no caer tanto en la tentación, para servirte mejor con nuestra vida y con nuestros talentos. Entonces pido eso, Señor, que por tu Espíritu, obrando a través de cursos como este, a través de la palabra tuya, nos vaya fortaleciendo más y más. Queremos servirte, Señor, y pido que nos ayudes a hacer. Todo eso, Señor, pido en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, Jorge, ha sido un placer tenerlo en clase otra vez. Ahí veo que María Cataldo ha aparecido otra vez, pero al final quizás ella pueda asistir el próximo lunes a tiempo, el tiempo que indicaba. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga siempre con su amor. Bueno, profesor, un placer el mío. Muchas gracias por la clase y Dios lo siga bendiciendo y lo siga usando grandemente, como ha hecho hasta ahora. Muchas gracias, Jorge. Que les bendiga a usted ricamente en todo lo que hace también. Y a María y Rolando. Dios lo bendiga mucho. Hasta la próxima entonces.